Esto empieza, ponele que en 2021, si querés, Sí. arrancarlo temprano, porque Sí, también sí, podría quiero haber arrancarlo temprano. arrancado en 2016, porque yo me puse a investigar. Estamos hablando Ah, la mierda, 2016. 2016, porque ya en el último gobierno de Tabaré encontré un antecedente precioso, precioso. Chicos, aclaro. Me dormí 4:30 de la mañana, estoy en fase REM de sueño, Sí. Es decir, estoy un poquito, les pido Entre el disculpas. sueño y la vigilia, está Sí, bien. y el delirio, pero apasionado por el vigor de la información y que nuevamente aparece algo que me apasiona en este país, luego de discutir 140 millones de aumento presupuestal, del cual igual hablaremos en un rato con Bruno Giometti. Ahora 162 millones. Pero bueno, esto arranca en realidad tal vez en 2016 porque ya habían ido enviados de la Fuerza Armada a visitar al astillero Cardama. ¿Qué vamos a decir? Astillero es alguien que fabrica barcos. Que no era obvio. Exactamente. Y lo que dijeron... Y Cardama es un astillero español. español, especialmente gallego. Y nos hicieron el cuento del tío gallego. Nos un poco. hicieron, es un chiste de gallegos esto. Sí. Bueno, Quiero contarte ese primer antecedente que lo encontré en una nota de El Observador del 2023. Pero bueno, en 2016 intentaron vender un buque similar a la Armada y el almirante Jorge Juan Solo, Jaunsolo. Jaunsolo, viajó a ver el astillero. Y lo que dijo ahí es que en el astillero Cardama, lo único que vi fueron barcos pesqueros. ¿Tá? O sea, las Fuerzas Armadas uruguayas ya habían tenido contacto con Cardama, lo conocían, lo tenían en el radar y había un antecedente de visita y dijeron, esto está todo bien, pero es un emprendimiento familiar que hacen barcos pesqueros. 3 doritos después le mandamos a hacer 2 OPB que son super barcos con infraestructura para tirar tiros, para portar aviones. O sea, son barcos posta a posta de guerra, valor 80 millones de euros, 95 millones de dólares más o menos. Una Antelarena para ustedes que les gusta, mentira, para mí que me encanta mezclar todo con Antelarena. Pero bueno, ahora sí, en realidad, como bien vos decías, esto arranca un poco más en el 2020. En el periodo pasado. Sí, digamos. en el periodo pasado. Javier García era ministro de Defensa, todavía usábamos tapaboca, otro dólar. Y ahí dicen, está rezagada la Armada. Uruguay necesita modernizar sus buques, su flota. No puede ser, estamos regalados. Y ahí había consenso. Todo el sistema político decía, es verdad, hay que hacer estas compras que para los progres como ustedes siempre queda medio antipático. Es como, no importa qué avión, qué buque, qué cosa se compre para el ejército, a uno siempre va a decir, ¿y alguien quiere pensar en los niños? Tantos millones de dólares en un Hércules, en un barco, y yo pienso lo mismo. Pero no lo que yo pienso, por suerte no soy presidenta, porque es verdad que se necesitaba. Pero en realidad el tema de proveedores del ejército, o sea, proveedores, empresas que hacen cualquier cosa para venderles armas, buques, aviones, misiles, uniformes, comida al ejército, es de las empresas más lucrativas, son las que les venden cosas a los ejércitos. Porque los intermediarios además siempre se llevan lindas cometas y es interesante porque esta es una historia que incluye no solamente vínculos turbios entre las Fuerzas Armadas, el interior de las Fuerzas Armadas, que lo vamos a estar comentando todo en profundidad, sino además intereses geopolíticos, quejas directas de Xi Jinping. ¿Xi Jinping está metido en esto? Xi Jinping está metido en esto, quejas directas de Biden. O sea, en la compra del astillero Cardama, de los OPB, hubo incidencia y presiones geopolíticas de Estados Unidos y de China. Vamos a profundizar luego en esto, porque originalmente el plan era comprárselos a China
y por un tema de costo y demás, y Biden se queja porque dice que a partir de las tensiones que en ese momento, en 2021-2022, habían en relación a un posible incremento bélico en Taiwán, un funcionario de Biden manda a quejarse a través del ex legislador Pablo Cami respecto a no le pueden comprar armamento naval a China cuando son justamente los pesqueros chinos los más problemáticos. Y después, en 2023, Xi Jinping se queja porque dejan afuera de la licitación a los chinos. Es decir, esto tiene un volumen internacional, ¿no? Por eso es que cuando se habla de que es un caso que tiene presiones políticas, esto es un caso grueso, y por eso es que la verdad lo vamos a abordar en profundidad como corresponde. Pero vamos a ir en orden. En 2021, la calle Pau dice, precisamos OPB. Básicamente, OPB son unas superlanchas con capacidad militar y demás para proteger razonablemente, yo creo, el espacio marítimo que supera el espacio terrestre y en donde sabemos que hay mucha pesca ilegal y demás, y también para a veces defenderse potencialmente del narcotráfico y demás, porque sabemos que a veces en alta mar se infectan muchos contenedores, entre otras cosas. Bueno, hasta ahí todo bien. Se arma una licitación en 2021 y se declara desierta porque ninguno de los oferentes da con las condiciones que el Estado uruguayo inicialmente permite. También ciertas malas lenguas dicen que la licitación se arma justamente con condiciones muy estrechas justamente para hacer lo que el TOCAF, que es el mecanismo de compras públicas, luego habilita, que es ir por la compra directa, ¿no? Eso es un primer insumo interesante para tener en cuenta. Si vos haces una licitación, se declara desierta porque pusiste condiciones muy estrictas, luego lo que haces es empezar a negociar con privados a ver quién te da las mejores garantías. Pero se termina haciendo la compra directa a Cardama, insisto en el concepto de compra directa, y se aprueba con votos divididos en la Armada. Cardama es un astillero sin experiencia en construir OPB, esto es importante, ¿no? O sea, Cardama estaba probando hacer un OPB, estaría mirando tutos en YouTube. Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo hacer un OPB. No, supongo que habrán contratado asesoramiento. Y un dato interesante es que Cardama ya tiene un antecedente negativo respecto a vender cosas y entregar otras, porque el astillero Cardama hace unos años hizo un contrato con Angola, que pobre Angola, capaz que las negociaciones para hacerle juicios a una empresa así no son las mismas que tiene el Estado uruguayo, pero Cardama, el astillero Cardama, le vendió un ferry a Angola hace unos años y le terminó entregando un portacontenedores. Es como, bueno, una Ferrari por un Twingo, básicamente, ¿no? No tengo tanto conocimiento marítimo para distinguir eso, pero suena distinto. Suena a que te entregaron algo de menor porte, ¿no? Sí, esto es la típica de piden un laburo y vos decís, no sé, piden que sepas editar en Premiere y vos ni idea, ponés en el currículum que sí, y si te contratan aprendés a tutoriales, pero con construir un buque de guerra. Esto sí, es como que vos digas, sé usar toda la suite de Adobe, sé usar Premiere, After Effects y demás, y en realidad usabas CapCut. Es medio eso. O que nos contraten a nosotros para hacer un documental de cine, de la vida de Javier García. Nosotros no somos documentalistas, pero decimos, bueno, más o menos, tenemos una cámara, todo, contratanos, $92 millones. Total. Bueno. Yo lo haría, yo me presentaría, subcontratamos. Bueno, pero ponerle que sea algo más difícil que un documental. Así termina Cardama con hoy en día 30 millones de dólares en el bolsillo y si el gobierno no lo detenía con 90 millones de dólares, no sabemos a cambio de qué nos iban a entregar. Igual vamos a decir que faltan todavía cosas por determinar. Como que era el año pasado cuando se firma y la oposición en ese momento, o sea, el Frente Amplio, muestra sus quejas,
Bueno, ahora se confirman algunas porque como fueron comprobando, fueron incumpliendo, pero todavía no se sabe, bueno, por qué se eligió, o sea, quién se quedó con una cometa para que se eligiera, o si efectivamente ¿Por qué se le iban a robar toda, o sea... ¿Por qué se elige Cardama? Y mucho peor que eso, ¿por qué se le acepta esta garantía trucha que es el meollo del asunto? Pero antes de ir a eso, vamos a ver lo que conversábamos, porque nosotros el año pasado entrevistamos al entonces ministro de Defensa, sucesor de Javier García, Armando Castañdebat, y le preguntamos por esto, y así lo contaba Armando Castañdebat en su momento. Del observador que la hizo Soravilla, muy interesante, que deja algunas dudas. Por ejemplo, el astillero Cardama ¿tiene experiencia técnica como para hacer 2 OPB? ¿Alguna vez hizo? Vamos por partes. Sí. Este no es un proceso licitatorio, como bien tú dijiste. Fue una licitación, la licitación se declaró desierta. Y es una compra directa ahora, Sí, ¿no? te falta una pequeña cosita. Antes de la compra directa hay pedidos de precios a diferentes oferentes. Claro. ¿Tá? Eso está estipulado y está permitido por el TOCAF. Hay ofertas chinas, coreanas, francesas, americanas. O sea, en un negocio de $100 millones, como tú decías, hay muchos intereses de por medio. Y en esa línea se define que la mejor opción en la Armada, que estaba dividida la opinión, votan los almirantes. Ojo, estoy contando algo que yo no estaba ahí. O sea, Sí. esto me tuve que informar. Esto fue un proceso en la administración de Javier García. Cuando yo llegué ya estaba firmado Claro. la adjudicación. Aún votando dividido, la Armada entiende que era lo mejor, se avanza en esto. A tu pregunta, Cardama tiene una historia de construcción, hasta ahora no ha construido OPB, Nunca pero hizo convengamos OPB. que OPB tampoco es un barco de guerra, sino que es un barco con determinadas características. Una Bastante lancha particulares, o sea. Sí. Se entendió quienes fueron a visitar que podía hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver quiénes fueron a visitar, que eso es un dato interesante. También vamos a ver en esto de la votación dividida que se menciona y que también el exministro nos dice que se entiende que Cardama era la mejor opción. Elemento que si uno ve lo que son los documentos filtrados de las Fuerzas Armadas, no condicen con las declaraciones del ministro. Pero lo vamos a ver luego de escuchar lo que es la conferencia. No nos vamos a olvidar de esto porque es el meollo de la investigación que me quitó el sueño esta noche. Ya hablaremos de lo que fueron estos pedidos de precios. Vamos a seguir un poco con la historia. En fin, es divertido porque... Divertido... ¡Salud! Ya está. Lo curioso es que como Cardama nunca había hecho OPB, como Cardama estaba en riesgo alto de quiebra según medidoras crediticias de Estados Unidos, es decir, no tenía una solidez financiera, nadie le quería dar una garantía a Cardama, ¿tá? Ni Habitat, ni el BCE, ni bancos españoles, ni el Estado español. O sea, Cardama fue a buscar garantías por todos lados, en Uruguay, fuera de Uruguay. Y si 7 prestadores no te quieren dar una garantía, ¿no será que tal vez vos no ofrecés las garantías justamente para construir? Ingarantizable. O sea, sos ingarantizable. Y entonces, este es el primer razonamiento al cual tenemos que llegar. Si nadie te quiere dar una garantía, por lo menos 7 espacios que te pueden ofrecer de garantes no te quieren dar una garantía y terminás yendo con un octavo, que es una empresa fantasma, para justamente por lo menos salir y poder presentar un papel, es porque justamente no estás en condiciones de construir OPB. Que para mí es o sea, llegamos al punto inicial, ¿no? O sea, Cardama accede a meterse en este enrollo, porque, a ver, yo no creo que los de Cardama sean unos truchos, unos corruptos. Sí creo que alguien por llevarse, o varios por llevarse unas comisiones, dijeron, es con Cardama, es con Cardama, es con Cardama. A Cardama no le da la talla, nadie le quiere dar una garantía, y después...
para terminar teniendo esa garantía, terminan haciendo un vericueto y se meten en esto que termina siendo un escándalo internacional y les termina haciendo una denuncia al Estado uruguayo a Cardama por falsificación y fraude. O sea, Entonces, es un escándalo. Sí, entonces la garantía a la que recurrieron era lo trucho, o sea, como que no existe la figura que los garantizó. Exactamente. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a escuchar qué decía Orsi y qué decía el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, porque son sobrados los indicios para pensar que esto tiene exceso de apariencia fraudulenta de la garantía que al final consiguió Cardama, pero es como eso, siguiendo esta metáfora de, bueno, yo agarré un trabajo para el cual no estaba capacitado, ¿no? Yo dije que sabía usar un montón de programas que al final no sabía usar y me metí en esa mentira, y terminé contratando a un amigo que me hacía los trabajos, ¿no? Trabajaba desde mi casa hasta que en un momento saltó que en realidad yo no estaba haciendo los trabajos, sino que era un amigo, ¿no? Que estaba programando por mí. Yo creo que esa es una buena metáfora para entender lo que a priori te estaría pasando con Cardama. No, pero llegó a construir algo. Y bueno, hay 2 miembros de las Fuerzas Armadas que están allá viendo cómo están haciendo la base de los buques y eso, pero no es... Y entonces... Es muy incipiente hasta mi el día de hoy. pregunta es, ahora que saltó esto, Uruguay marchó, ya está, dijo, no, rescindo el contrato, dame la garantía porque no hiciste nada. Ah, pero el que te da la garantía no existe, ¿marchamos? Vamos a escuchar lo que decía Orsi, pero justamente la intención del Estado uruguayo es recuperar los 30 millones de dólares y además acceder a la cláusula de la garantía, que ahora vamos a explicar qué es. Sí. Pasado firmé una resolución que ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Bueno, Mirá que están cayendo todos estafados, pero no pensé que gobiernos así sí. iban a ser parte de la moda. Y si bien se le atribuye a Orsi que nunca toma o nunca se define tan sólidamente sobre cosas, que Orsi salga a decir esto tiene apariencia de fraude, o sea, quiere decir que están hasta las bolas, ¿no? Porque Orsi, que siempre dice, bueno, hay que evaluar, no sé qué, si Orsi sale a decir, che, hay indicios. o sea, esto es una estafa al Estado uruguayo, quiere decir que la verdad, muchachos de Cardama, con la entre las patas, ¿no? ¿Qué quiere decir ejecución de la garantía? Bueno, dijimos que Cardama presenta 7 garantías que son todas rechazadas, sea porque el prestador de la garantía no se las quiere dar, como es el caso de Hábitat, o sea, porque vinieron a pedirle hasta entidades uruguayas al BCE, lo cual iba a ser un caos, porque el propio Estado uruguayo, en el caso del BCE o entidades uruguayas privadas como Hábitat... No, lo que faltaba, que los clavaran y que tuviera que pagar Hábitat, ¿no? Bueno, por eso mismo. O bien otras entidades internacionales, bancarias, se negaban a dárselo, o también presentaron que si bien no hay un registro oficial de las 7, yo estuve buscando, averiguando, pero no están las 7 intentos de conseguir esas garantías registradas. Pero bueno, hubo varios intentos, pero esta octava sí entra y la firma la calle Pou, con el aval obviamente del entonces ministro Javier García, y en este contrato, ya con la garantía aprobada de Eurocommerce Limited, de la cual vamos a hablar bastante, que es esta empresa fantasma,
se establece una cláusula que pasado determinado tiempo, si no se establece en un conjunto de nuevas garantías y de presentar nuevos insumos que le den fiabilidad al contrato establecido entre ROU, o sea, República Oriental del Uruguay, Cardama, el Estado uruguayo podía apelar a pedir el 5% justamente del valor de la compra, ¿no? Entonces, esto vence el lunes pasado, ¿no? El lunes pasado... A ver cuándo tengo parcial, ayer. Total. El lunes pasado ni bien vence, y es lo que dice Yamandu Orsi, lo que van a hacer es, bueno, vamos a decirle al embajador británico, dado que estamos esperando que Cardama nos presente estos papeles, no lo presenta, se vence el plazo, vamos a pedir ya ese 5% que formaba parte como la cláusula de la garantía para que nos devuelvan por lo menos el 5% de lo que estaba como cláusula posible si no cumplían. Vamos a ver cómo lo explicaba esto justamente Jorge Díaz, abogado, por suerte, y prosecretario de la presidencia. Digo abogado por suerte porque es en cierto modo una tranquilidad que el prosecretario sea un abogado en este caso. El contrato se estableció que en un plazo de 45 días la empresa Cardama, Sociedad Anónima, tenía que presentar 45 una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones en el contrato. Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante porque una de las circunstancias por las cuales se había elegido esta empresa era precisamente que el primer barco iba a estar construido en 18 meses. En ese proceso de 11 meses, Cardama inició 7 procesos de validación de garantías. Todos ellos fueron rechazados. Venció el plazo y Cardama no había ofrecido una garantía que fuera suficiente. Ya vencido el plazo, presentó una garantía de fiel cumplimiento que era la empresa Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido, y pese a presentarla fuera de plazo, pese a que se presenta un documento en inglés no traducido, no apostillado, y que no estaba certificado que quien firmaba el documento tenía la debida representación de la empresa, el contrato exigía que la garantía de fiel cumplimiento debía durar todo el contrato, que eran 30 meses, y a su vez 12 meses más, es decir, 42 Para meses. pausa. Sin embargo, esta garantía... Somos vos y yo haciendo trámites bancarios, ¿no? O sea, tipo, faltan firmas, o sea, los tipos se olvidan de traducir un documento que cuando vos lo mandás a un estado uruguayo tenés que traducirlo con un traductor legal, se olvidan de apostillarlo, o sea, comprar los timbres. Faltan timbres, la puta madre. Se olvidan de comprar los timbres. Se olvidan de comprobar que el dueño, o sea, el ruso... No se olvidan, es lo que te digo, es cuando mandás la entrega a último momento y mandás algo, pero no te fijás que esté en Arial 12 centrado, interlineado, no sé qué, decís, la profe me lo va a aceptar. Es esto nada. O más bien, nunca hiciste el parcial. Por eso, y mandaste algo ahí más o menos. Y lo habías hecho con ChatGPT porque nunca estudiaste, pues sos un trucho. No estudiaba en la época de ChatGPT. Perdón, podemos continuar con el video, pero esa parte es muy divertida y el remate es excelente todavía. Contrato que eran 30 meses y a su vez 12 meses más, es decir, 42 meses. Sin embargo, esta garantía, además de no tener esos cumplimientos de requisitos formales, tampoco cubría todo el contrato, sino solamente un año. Igualmente se aceptó esa garantía con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento del plazo. El día lunes, ante la inminencia del vencimiento del plazo, porque el 22 de septiembre, 30 días antes, Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el señor presidente de la República resolvió iniciar el proceso de la ejecución de la garantía y dio instrucciones a nuestro embajador en el Reino Unido que se constituyera en las oficinas de la empresa Eurocommerce Limitada en el Reino Unido a los efectos de notificar en forma formal a la empresa de que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo en la ejecución de la garantía. De todas maneras, cuando nuestro embajador en Londres se constituyó en ese lugar, en ese domicilio, no funciona la empresa Eurocommerce Limitada. Es más, no funcionó nunca en ese lugar esta empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria.
O sea, vos imaginate, sos el señor Luis Bermúdez, te mandaron a trabajar como embajador a Inglaterra. Dijiste, yo tengo 5 años resueltos. O sea, porque ser embajador en Inglaterra está bueno. Primer año de gestión. Sí. Te mandan ir a buscar el 5% de los 90 millones de dólares y vas a buscar el 5% y te encontrás con que la empresa que era garante es una inmobiliaria. Mirá, No te sé. digo, puestos que parecían fáciles y terminaron siendo un Total. clavo. Está embajador de Inglaterra ahora, presidente de OCE en el periodo pasado. Total. Y presidente del SINAE durante la pandemia. Absolutamente. El SINAE no existía y El de SINAE repente no era existía. todos los días, ¿qué dice el SINAE? Sí. No. O Ministerio de Salud también, no sé, Salinas. No, igual. Nunca es fácil. Nunca el fácil, ministerio. nunca Pero por fácil. eso, esos Sí. puestillos que decís. Sí, OCE, Una sequía. beca, Sí. beca. Total. Estoy dirigiendo sí. el SINAE, una Total. beca. ¿Qué te puedo tener? ¿Un temporal? No. Total. Está, sí. bueno, te tocó, te sacaron la beca. No sé ni quién es el embajador. pero- Luis Bermúdez, a quien le mandamos nuestras condolencias porque debe haber dicho la que nos tocó. Pero bueno, lo divertido es que esto lo podría haber hecho la calle Pou, lo podría haber investigado Javier García, lo podría haber investigado la Garcé, lo podría haber investigado Garcé, el ex secretario de inteligencia del Uruguay, porque si entramos a lo que es el registro en el Estado británico, podemos ver muy fácilmente, esto es, o sea, lo encontré yo ayer entrando a lo que es la página web. El registro de empresas del Estado británico, que vendría a ser como una especie de DGI acá, te muestra públicamente todos los datos públicos de una empresa, sus cambios de dirección, en qué estado está la empresa, ¿no? Y si entramos al link acá, que te lo estoy marcando, Nico, en el guión, nos podemos divertir mucho porque ya en la página web oficial del Registro Británico de Empresas hay muchas joyitas, ¿no? Entre una de ellas podemos encontrar que Eurocommerce Limited cambiaba de address, de oficina, como, Dirección, sí. como de calzoncillo, ¿no? Lo cual habla de que, efectivamente, bueno, es una característica típica de una paper office, ¿no? Ahí vemos, por Paper ejemplo... Office es una oficina que no existe, que solo están los papeles hechos. Claro. Ese, por ejemplo, es en agosto, si no me confundo, el último registro de el cambio de oficina, que es a donde fue el señor Luis Bermúdez, el embajador de El primo de Mariano. el primo de Mariano, que Le mandamos un saludo. que le mandamos, que allí fue. Pero podemos entrar, Nico, a la página, Feli. Y bueno, porque ahí podemos encontrar, entre otras cosas, muchos cambios de oficina, pero que además tiene un strike off. Un strike off lo que significa es que, ahí va, eso. Cualquier civil entra al registro de empresas, eso quería ver. Ahí, si bajamos, ahí vamos a ver todo lo que son los cambios de dirección de la empresa. Y si entramos al primer archivo, al que está arriba del todo, vamos a ver lo que es el strike. El strike les dice, muchachos, esto es de hace 2 meses. Si no presentan información, ustedes están por fuera del registro porque están en situación de irregularidad. Esto se lo dice el Estado británico a la empresa garante de Cardama, ¿no? Tienen 2 meses para presentar información y si no, les bajamos la empresa del registro de empresas británicas. Okay. O sea, este es el nivel de turbiedad de la empresa garante que el gobierno pasado valida para una compra de 90 millones de dólares. Que nos ¿no? hace acordar a Kirma Services. esto. Es una muy buena alegoría. Pero Que esto es que lo que me dijiste ayer, esto es un Kirma. ¿Y a qué se refería?
que Kirma fue la empresa fantasma también que contrató el exministro de Turismo Cardoso para hacer publicidad cuando estaba cerrado el país, publicidad digital para el exterior, hermoso, por muchísima plata, que ya no me acuerdo de la cifra, pero ¿qué era? Era una empresa, también una paper company, y ese es el tema, o sea, están de vuelta contratando empresas de otros países que, bueno, para un astillero está bien, no vas a contratar a, no sé, la esquina de la madera o la esquina del mimbre. Aunque hubo ofertantes uruguayos, ¿sabías? No sabía. Así. Pero para, por ejemplo, servicios de marketing, me parece que acá tenés, levantás una baldosa y hay una empresa de marketing. Y es eso, como que bueno, vos pensás que a veces compras un sillón acá en Uruguay, en Marketplace, que lo vas a ir a buscar a La Blanqueada y ya no existe y te cagan, imagínate comprar algo al otro lado del mundo con una garantía también al otro lado del mundo. O sea, es muy fácil falsear cosas. Digo, por algo las estafas están tan en alza. Ahora, uno creería que un Estado tendría que tener más capacidades para detectarlos. Mi pregunta, y que vos decís que es clara la respuesta, es si realmente no se dieron cuenta o, bueno, primó la cometa y las personas que lo decidieron en realidad sabían que era medio flojo de papeles o flojo de realidad. Capaz que papeles tenían y decidieron ir adelante de todas formas. Para mí esa es la gran pregunta que todavía no tenemos sospechas, pero no confirmación. Yo con la consecución del informe me atrevo a decir que no hay dudas de que sabían que era trucho. De que hay funcionarios uruguayos, no estoy hablando directamente ni de Javier García ni de la calle Pou, pero hay funcionarios uruguayos que fueron tocados y hay sobre todo lobistas internacionales que operaron fuertemente para que sea Cardama. Claro, el tema y que se llevaron cometas grandes sabiendo que era un muy mal negocio para Uruguay porque hay informes técnicos de las Fuerzas Armadas en donde dicen esta es la peor opción, lo cual vamos a ver luego, pero... La hermana de la cometa. Claro. Por ejemplo, Eurocommerce estaba en proceso de liquidación, esto que estamos hablando del strike off, y su dueño es un ruso y no tuvo actividad financiera durante 2 años, ¿no? O sea, esta empresa garante que supuestamente ofrece servicios ahí vamos a ver, claro, en la misma página que podría haber entrado cualquier funcionario de inteligencia de Uruguay, ¿no? Porque yo digo, o sea, si esto lo puede hacer la producción de Campaña del Miedo, ¿por qué no lo puede hacer un funcionario uruguayo que está haciendo una compra de $90 millones, muchachos? Marcos, porque vos tenés mucha más capacidad de entrar a internet, de obsesionarte con un tema y llegar hasta el fondo del asunto. Pero pero sí debería. No, pero es más, ayer... Gracias 7 Ninja por los 30 pesos y el feliz día, y gracias Lea por los corazoncitos y los 30 pesos. Pongan like si les está gustando este informe, para el cual dormimos muy poco. Bueno. Y pongan, y entren a Twitter si quieren ver muchas frases de Gabriel García Márquez, porque el Día del Periodista es el día más meloso del año para estar en esa red social. Total. Bueno, como decíamos, esta empresa tiene solamente un empleado, que es su director, y en 2023 y 2024 no contó con ningún empleado, pero vamos a ver cómo lo explicaba esto Jorge Díaz, también el prosecretario de la Presidencia. Pero además surgen elementos que son bien importantes. En primer lugar, que el único director de la compañía es un ciudadano ruso que vive en Rusia, que durante el año 2022, 2023 y 2024 tuvo solamente un empleado en el año 2022, 2023 y 2024 no tuvo ningún empleado, que no registra prácticamente actividad, que del análisis de sus cuentas surge que no tiene prácticamente actividad, y lo que nos sugieren es que evidentemente hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo. Además, en la página web figuraban datos falsos. Por ejemplo, figuraba el dato de un banco que sí es un banco muy prestigioso en el Reino Unido, como que fuera el teléfono de esta empresa Eurocommerce. En fin, toda una serie de cuestiones e indiciarias que van a ser denunciadas ante la justicia penal. Bueno, más bizarreadas sobre Eurocommerce. Otra cosa que encontré, y no lo menciona Jorge Díaz ni ningún otro periodista, es que si vos entrás a la página web de eurocommerce.uk,
dice, en la letra chica, en donde dice disclaimer, dice this office doesn't provide any service to any natural person or legal entity in UK. Es decir que Esta persona no ofrece servicios a ninguna persona jurídica o real en Gran Bretaña. en Gran Bretaña, en Inglaterra, abajo del todo, más abajo del todo, en la letra chica, en el disclaimer, ahí abajo dice, o sea, a ver, si son gente tan seria, es raro que no ofrezcas servicios A nadie de este país. a nadie en este país. Y perdonen que yo insista tanto en que esta empresa es una truchada, porque esta mañana Cardama le da una entrevista a Radio Carve defendiendo la existencia de esta empresa y diciendo deberían haberse comunicado con nosotros para saber que habían cambiado de dirección. Es decir, Cardama, en lugar de decir, che, no, esperen, vamos a presentar otra garantía, Vos nunca me preguntaste, no me preguntaste si todo lo que te había puesto estaba desactualizado. Claro, pero ¿No te parece que es tu culpa? Claro, lo peor es que ya venció el plazo para que presenten otra garantía, ¿no? O sea, ya Cardama estaba en falta, en lugar de mandar otra garantía, vence, van a buscar el 5% que estaba en el contrato y todavía se quejan y se aferran a la teoría de que esta garantía existe. Bueno, nosotros el año pasado le preguntamos a Castaindebat si él era consciente de que habían informes estadounidenses de que el astillero Cardama justamente estaba en riesgo de quiebra, y la respuesta que nos dio Castaindebat fue la siguiente. No se escucha. Con Cardama, que no tiene experiencia en construir por lo menos OPB. Y esta nota del Observador justamente retoma que hay un informe de estadounidense, estoy buscando el nombre, pero que habla de que Cardama está en riesgo de quiebra económico, ¿no? Vamos por parte. ¿Esto se tuvo en consideración para elegir a El Cardama? Ministerio no solo avanzó, sino que adjudicó la compra. O sea, ya está firmada la compra. O sea, Javier García la firmó, creo que. No me acuerdo, ya está firmada. Esa información que tú das no es la que nosotros tenemos. Esa No información es la que nos no da es el gobierno de España. No es la que tenemos. La España consultora ha es estado- Dunn y Bradstreet. El gobierno de España aquí ha estado permanentemente en esto, hasta puso una carta. Bueno, el gobierno de España también, según lo que dice Castaindebat, deberá responder por el astillero Cardama, si es cierto lo que dice Castaindebat, ¿no? O sea, si el astillero Cardama puso las manos, si el gobierno de España puso las manos en el fuego por Cardama, como dice el ex ministro de Defensa, bueno, deberá dar sus explicaciones, o por lo menos eso entiendo yo. Pasando limpio, hasta ahora sabemos que el astillero Cardama no tenía experiencia en esto. Se pone a hacer una tarea que yo entiendo que le pasa el agua por arriba. Va a buscar 7 garantías, ninguna de ellas termina siendo meritoria, en general porque ninguna entidad se la quiere dar, y termina con una trucha. Y la pregunta es, bueno, hasta ahora ¿cuánto gastó el Estado uruguayo y cuánto puede recuperar? Bueno, el Estado uruguayo ya invirtió de los 90 millones, 30 millones de dólares, ¿no? Y uno se preguntará, obviamente, a ver, la pregunta obvia... ¿En criollo te cagaron? No, Fernanda, la pregunta obvia que todo el país se hace es si le pagamos... ¿Dónde está mi elefante? No, perdón. No. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta obvia, Fernanda, ¿cuál va a ser? Si le pagamos 30... ¿Si puede volver esa plata? No, Fernanda, la pregunta obvia, ¿cuál es? ¿Y la moto? La otra pregunta obvia, si le pagamos 30 millones de dólares al astillero Cardama... ¿Dónde está? ¿Quién se la quedó? ¿Son tarados? ¿Son corruptos? ¿Esa? No. No sé cuál es. ¿Cuántos Lali Espósitos son? Son 117 Lali Espósito, es decir, Lali Espósito podría tocar 3 veces por año a lo largo de La toda su puta carrera. madre, ¿sabes cuántas veces puede cantar mejor que vos y disciplina con eso? Que son las únicas que conozco. Es decir, Y fanático. le pagamos 3 toneladas de merca a precio uruguayo a Cardama. ¿Y para cuántos son Teles Arena? 1/3. Ok. O sea, bien. podemos haber hecho la estructura de la televisión un 15 poco más. escuelas. No, que 15 Sí, escuelas. habíamos calculado que era 2 millones más o menos en la escuela el año pasado. Puede Para ser, jugar a puede esto. ser. Ya puede jugamos ser. a esto. Ya jugamos a esto. Bueno, ahora sí, avanzando, porque esto es bien interesante, ¿cómo llegamos a Cardama? Hasta ahora,
Porque habían 6 astilleros más, ¿no? O sea, luego de que se declara desierta la licitación en 2021, bueno, todos los tiburones empiezan a querer jugar, ¿no? Hyundai, Otros astilleros dicen, yo también los quería chinos, esta etcétera, licitación. etcétera, sí. Habían 6 astilleros, algunos ofrecían 100, 150, 200, etcétera, etcétera. Y bueno, en mayo del 2026, la calle Pou acepta las garantías de Cardama y dice construyase. Pero la pregunta es, ¿qué pasó antes? Bueno, se declara desierto y aparecen astilleros a ofertar. Tras ese llamado, el Poder Ejecutivo evaluó incorporar 2 buques noruegos usados similares a los OPB, pero desistió tras un informe de técnicos de la Armada. En ese entonces, en abril del año pasado, la Marina convocó a algunos astilleros a presentar nuevas ofertas y tras un análisis técnico que provocó que uno de los contraalmirantes pidiera el pase al retiro, eligió a Cardama. Esto es importante, renunció un contraalmirante alto, ahora hablaremos de quién es, porque justamente se había elegido a Cardama. Es decir, hubo alguien que dijo, che, ¿se van a elegir a Cardama? Yo me voy. Yo me voy porque esto está re turbio. Bien. Y acá es cuando yo empiezo a decir, la verdad es que me cuesta pensar que son boludos. ¿Tenemos el nombre de ese hombre? Sí, es Musso, que era el jefe el director de la ESMADE, del Estado Mayor de... Musso, si estás viendo, contactanos. Sí, me encantaría entrevistar a Musso. Pero como le mencionábamos, esto tuvo implicancias geopolíticas internacionales. En 2021, geopolíticas internacionales. En 2021 se había optado por comprarle los OPB a China, porque China ofrecía por $120 millones 2 OPB, y entonces el gobierno... Y venían por Temu. Y venían por Temu, no, en ese momento Temu no existía. Y en ese momento el gobierno de Biden le hace llegar a través del senador Kami quejas esto está... Si le compran a los chinos todo mal. Se le compra a los chinos todo mal porque hay muchas tensiones en Taiwán y demás. El senador Kami. Todo esto está reportado en muchas cronologías que hace el excelentísimo periodista Santiago Soravilla, que siguió con muchísimas notas esto. Pero Feliz luego, día para él. Sí, feliz día para él. Luego, en 2023, Musso, justamente, el que termina luego renunciando, hace un informe en donde menciona que por razones geopolíticas es mejor no comprarle a China, que era esa nota que estábamos mostrando recién, y un enviado de Xi Jinping le hace saber a la calle Pou que... Un enviadín. Un enviadín le hace saber a la calle Pou sus molestias justamente por mencionar razones geopolíticas para no comprarle a China armamento militar. Porque dice, bueno, una cosa es que le vendas soja, otra cosa es que le compres armamento militar a China, ¿no? Digo, para que tomemos consideración de que esto no es una simple compra de unos buquecitos, ¿no? Todo estuvo, es mucho más estuvo profundo. Biden, estuvo Xi Jinping, Sí, o sea... It's always that deep. Sí, pero lo más interesante es que, como nos decía Castendebat en la entrevista, acá la Armada, las Fuerzas Armadas votaron divididas, pero voy a lo último, así ya cierro con esto. El jefe de la ESMADE, del Estado Mayor de Defensa, Musso, fue el encargado técnico de hacer un informe evaluando. Yo estuve leyendo todo el informe, el tipo hacía una comparativa de todos los requerimientos. Ahí vemos cómo Musso dice, en base a la directiva de liberar los criterios para recibir y analizar las propuestas de patrulleros oceánicos OPB presentados por los astilleros, pongo en conocimiento de los criterios asumidos, bla, bla, bla. Es decir, esto es un documento reservado que se filtra a la prensa, lo publica El Observador, lo publican medios militares. Ayer leí mucha prensa militar, es un mundo maravilloso. Hermoso. Es decir, Musso, esto es mayo del 2023, Musso, que es el que termina después renunciando en agosto, hace este informe y vamos a ver cuál es el resultado del informe de Musso, que es el siguiente, que es muy interesante. La mejor opción para Musso era Gondan, que era un astillero español.
La segunda era no leo nada. otro muchacho. La tercera era Hyundai. Y la peor opción para Musso, que era el encargado de definir... Gustavo Musso es. No leo. Ricardo Musso. No, mentira. Musso, Sí. que era el encargado técnico de liderar por las Fuerzas Armadas cuál era el mejor astillero, dice, la peor opción es Cardama. O sea, de los Sí. 4 posibles, la peor es Cardama. Bueno, 3 doritos después se elige por Cardama y esto había sido en mayo de 2023. En agosto Musso renuncia. ¿Tá? Es decir, ¿se puede hablar de que simplemente fue un descuido o hubo mucha presión no solamente geopolítica internacional, sino también interna porque alguien se la quería llevar? Yo no sé quién se la quería llevar, pero que alguien se llevó una cometa grande, se la llevó. Parecería que sí. Por último, vamos a ver el 3B, que yo lo titulé como Jorge Díaz dice van a ir todos presos y le vamos a dar el ingreso al próximo invitado luego de este video. Muchas gracias por Que nosotros acompañarnos. estábamos en una situación de absoluta orfandad, en el sentido de que presuntamente tenemos una garantía, pero esa garantía es de una empresa que todos los informes nos dicen que es una empresa que está en proceso de liquidación por inactividad, que sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad, que no figura en los registros como una empresa financiera, que parte de la información que está en su página web es engañosa, en el sentido, a mí me gustaría detenerme brevemente, en el sentido del informe que nos hace el estudio, donde dice que parte de esa información parece haber copiada de otras empresas formales, y dice, Copian información de otras en su empresas página en la decía web. que era una institución financiera bancaria internacional de clase A. Pues bien, ni la Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros son términos o organismos regulatorios reconocidos en el Reino Unido. Es decir, la información a través de la cual se publicaba en la página web es una información engañosa El y copiar es una y información pegar falsa. es- Y siempre deja esto pegado. nosotros lo pudimos determinar en un proceso de 48 horas. Es que en nadie realidad- lee las letras chicas. Yo en 12. Desde el punto de vista jurídico, y esto es una opinión estrictamente jurídica que no tiene ningún tipo de connotación de Apareció la naturaleza mano política, primero, después en otra, nunca todo el debió tiempo. haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características y que además en un documento que no estaba traducido, que no estaba apostillado y que no estaba acreditada la representación de la empresa. Eso en los aspectos formales. Ya no hablo de las cuestiones sustanciales que tienen que ver con la capacidad de pago de esta empresa. Lo que entre líneas dice el abogado Díaz es, desde el punto de vista jurídico, Son unos boludos. ningún funcionario público debió haber aceptado estas garantías. Es decir, quien Vamos a ver. firmó va a ir en cana. Eso es inferencia tuya, pero... sí, bueno, ser entre líneas, ¿no? Interesante inferencia. Bueno. Bueno, Marcucho, excelente informe. Muchas gracias. Me gustó mucho verte así con la luz en los Ay, ojos. volvió. Volviste.